Gisela Primus es la secretaria de Hacienda del municipio de Florencio Varela. Gisela, buen día. Buen día, Vivian, buen día a toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, por suerte, muy bien, acá transitando este sábado que parece que va a ser calorcito. Sí, hace calorcito hasta el lunes, martes y bueno, así que estamos en verano, hay que aprovechar. Exacto. Gisela, te llamamos por los aumentos en las tasas municipales. La gente nos llama, nos dice, nos dijeron un 80, me vino un 300, me vino un 400, me vino un 600. ¿Podemos explicar qué es lo que sucedió? Sí, a ver, vamos en partes. Sí. No han llegado ni de 400%, ni de 200%, no. Realmente, si hay personas que le han llegado a eso, obviamente estamos a disposición, pero no ha sucedido. Lo que generalmente sucede, y más cuando se hace desdoblamientos de aumentos, es que las personas que pagan los anuales tienen todos los beneficios por pagar anual, ¿sí? Es decir, vamos a hacer mi casa o tu casa. Sí. Nosotros pagamos el anual. Sí. Por ejemplo, este año, como pasó el año pasado y los anteriores, tenemos el 20% de descuento, ¿sí? Por el pago anual, más un 10% de pago por buen contribuyente, y a su vez evitamos los futuros aumentos. Claro. Es decir, que los aumentos que pasó, por ejemplo, en el 2024, ¿sí? Esos nos ahorramos, tuvimos ese beneficio por haberlo pagado anual. Ahora, cuando vos vas a pagar el anual al año siguiente, la base, ¿sí? Justamente como decimos nosotros, de tu tasa, sí tiene el aumento, no que vos no pagaste el año pasado, y bueno, vas a pagar con ese aumento, digamos, a variación, pero también teniendo el beneficio del 30 más el 10, más el beneficio de este año, tampoco pagar los aumentos de este año. ¿Se entiende? Es decir, no es que hay más aumento que el 80% anunciado, no lo hay. Lo hemos revisado con varios contribuyentes que han preguntado, le hemos mostrado de por qué es obviamente una ecuación matemática, no hay que ser ni economista ni nada para entenderlo, pero es solamente eso, no más que eso, Vivian. Solamente pasa o lo ven las personas que por ahí pagan el anual, que donde dicen, pagué de 100, como decimos, suponete, ahora estoy pagando 200, no fue un 80%, no, la variación corresponde al aumento que hubo, que obviamente se fue beneficiado el año anterior. Los que pagan todos los meses, no tuvimos ninguna queja, ninguna pregunta, porque obviamente ya venían con los aumentos establecidos, por lo tanto, el aumento sí fue del 80%. Claro. ¿Se comprende? Sí. O sea, una persona que pagó el anual el año pasado tuvo los descuentos del 20 y del 10 y no tuvo los incrementos que se dieron durante el año que habían sido avalados por el Consejo de Ordenanza. Claro. Está bien. Y lo mismo va a pasar este año. Este año, por ejemplo, la gente que paga el anual hoy, que también lo sacamos en un videíto y en algunos anuncios también radiales, igual que el año pasado, se van a beneficiar del 20 y del 10 como siempre. A su vez, el 30% que está establecido a partir de mayo, no lo van a pagar. Claro. ¿Sí? Claro. Pero obviamente que después en la base de cálculo sí va a estar para el año siguiente. Pero este año no lo va a estar abonando. Ni otros aumentos que puedan existir o no. Porque bueno, obviamente que vamos a ver la situación del país, los aumentos que se están dando, pero en principio solamente está establecido el 30% a partir de mayo. Es decir, el vecino y el contribuyente que paga el anual va a tener un 50% de descuento que se está beneficiando. Sí. ¿Se comprende? Es decir, el 20 más el 10 más el 30 que va a evitar tener durante el año. Si uno paga en cuotas. Otra pregunta que te hago. ¿Hubo cambios de zonificación y eso también influyó en el cambio de precios, ¿no? De las tasas. Sí, pero eso es algo muy particular. No es que no de zonificación en general, sino es en particular. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando uno habla de cambio de zonificación, vos decís, bueno, hago una zona rural y la paso a urbana. No es que pasa eso. Pero sí,
las categorías, nosotros lo llamamos en la parte tributaria. Ajá. Es decir, que si estabas en una categoría B, quizás pasaste a una categoría C. ¿A qué se corresponde esto? Eso no es zona, es categoría. Sí. A que vos estabas, por ejemplo, en calle de tierra, vamos a hacer un ejemplo bien burdo. Las personas que estaban a la veda del Arroyo Jiménez... Le cambió la vida. Le cambia la categoría, porque obviamente tienen otro tipo de prestaciones, tienen un pavimento, tienen una iluminación LED. Claro. Digamos, obviamente que su calidad de vida se ve beneficiada y a su vez se viene valorizada también el inmueble. Por supuesto. Entonces, es cambio de categoría, no de zonificación, pero es en los casos, ejemplo, que tenían calle de tierra y pasan a tener calle de asfalto. Eso es lo más habitual y normal que sucede. Te hago una pregunta, porque a mí me lo pasaron y yo no entiendo, por eso voy a la fuente. Me dicen que en la ordenanza fiscal impositiva, en el artículo 1, dice que los incrementos generales que se produzcan por adecuación en bases de cálculo o de costos de los valores de aquellos insumos con incidencia directa en la prestación de servicio no podrán superar el 50% de la cuota anual y podrán ser aplicados en la forma que determine el Departamento Ejecutivo. Entonces, si acá me dice que no me pueden aumentar más del 50% de la cuota anual, la cuota anual se calculaba con los aumentos del año anterior, entonces, los que no tuvimos. No. ¿Cómo es? A ver, explícame. No, significa que ahí se hicieron un artículo que tiene dos aristas, pero bueno, más allá de lo que vamos a lo que vos me estás diciendo. Claro, lo que no entiendo, explícame. Vos, por ejemplo, se estableció que va a ser un 80% más un 30%. Sí. Lo que se establece en ese artículo es que más allá del aumento establecido en forma anual, otro nuevo aumento no podrá ser establecido en más de un 50%. Eso es lo que está diciendo. O sea, aparte del 80 más el 30, no se puede aplicar un 50 más. Claro, es poner algunos topes también como para poder que el contribuyente también tenga una previsibilidad también. Sí, señora. Bien. ¿Cómo estamos con la recaudación, Gisela? Bueno, en lo que es el 2025 todavía la verdad que no podemos dar una estadística porque realmente recién estamos comenzando, los vencimientos anuales recién se están produciendo. Sí. Al tener un primer trimestre estival, bueno, es más difícil y no son valores representativos. Sí, lo que te puedo decir que, bueno, obviamente que al 2024 hemos tenido una caída marcada casi de un 20%, sí, principalmente los últimos 2 trimestres. Claro. Y eso hace, bueno, obviamente a la economía familiar principalmente que tiene el distrito de Florencio Varela, ¿no? Porque sí, conlleva a toda la realidad macroeconómica. Ya de por sí vos fíjate que los grandes agregados te da menor consumo en alimentos estamos hablando. Sí. Por lo tanto, como siempre decimos, lo primero que te dejan de pagar no es la luz, sino el ABL o las tasas municipales. Y es lógico, o sea, si yo tengo que decidir entre pagar la luz y pagar el impuesto municipal o el inmobiliario, y voy a pagar la luz, porque es la verdad, y si yo tengo que destinar ese dinero para comprar la leche o el pan, voy a destinarlo para eso. La gente no lo está pasando bien. Es entendible y aparte, a ver, obviamente que sí, en el tema alimentario, en el tema obviamente de los servicios públicos, las tarifas, como vos decís, de sur, ¿sí? Porque justamente vienen y te la cortan. ¿Sí? Ahora vos fíjate que a veces también depende de qué lado del mostrador estés y la explicación que te puedo llegar a dar, porque vos fíjate la presión que tienen justamente, o la autoridad que tienen para venir y cortarte la luz, o cortarte el agua, como está pasando ahora, que nunca ha pasado, porque el agua es un elemento esencial. Sin embargo, nosotros como municipio, ¿sí? La gestión no viene y no te pasa, te sigue sacando la basura de la puerta de tu casa. Siguen dando los servicios. No es que, por ejemplo, a vos te saca la luz de tu casa, el alumbrado, por decirte algo burdo, Sí, hay un montón, tenemos más de 200 programas y actividades que hace el municipio, pero algo burdo reflejado en esta contraprestación que nosotros cobramos como tasas, que es simplemente que te pase el basurero por tu casa todos los días, porque claro, ¿qué hacemos habitualmente como vecinos? Sacamos la basura y ya no me importa, el problema es del otro,
el Claro. problema del municipio. Claro. Entonces vos sabés que pasan todos los días por tu casa que te sacan la basura. Bueno, el municipio no discrimina. Sí. Vos pagaste la tasa, Claro, no la a pagaste. vos No. te la llevo, al otro no hacen eso, se llevan Bueno, todo, entonces, claro. vos fijate que también tenemos un poco, es un poco injusto, ¿Sí? porque obviamente no lo hacemos, no se puede hacer, sería antieconómico también en algún sentido, pero bueno, esa es la realidad, y por eso justamente los vecinos pagan la luz y no pagan, por ejemplo, la tasa de... Pero, ¿qué pasaría si el municipio... No va a pasar, pero no. si el municipio no recolectara la basura, quizás ahí tomaríamos conciencia de la importancia de lo que tenemos y de lo que podemos perder. Porque a veces yo escucho burdamente al ministro de Economía hablar de un montón de cosas contra el municipio, contra las provincias, y digo, ¿cuántas cosas y las ves palpables del día a día del municipio principalmente, que las ves, y qué pasaría si cuando no las tengas? ¿Entendés? Digo, perdón. Ahí Está bien, él tenía que salir al aire. Me parece bien. ¿Estás ahí? Ahí sí, te escucho. No, te decía que él tenía que salir al aire, él tenía que hacerse notar que estaba ahí al lado tuyo. Ay, Harry, sí, porque él es protagonista en todo, ¿viste? No puede ser. Aparte estoy media lastimada, entonces cualquier cosa que pase es como que me quiere cuidar. Está bien, el guardián está al lado. Gisela... te escuchaba, ¿no? Y escuchaba las cosas que estamos acostumbrados a que son derechos, porque la gente lo toma como derechos, ¿no? O sea, el derecho a tener... Lo toma como algo cotidiano y como nos pasa siempre y habitualmente en todas las cosas, ¿no? Quizás no prestamos atención de que, como te dije, el municipio hace cientos de actividades cotidianas y las tomamos como algo normal y que algunos las tratan como que es un gasto inútil, pero tenés un montón de cosas que hace, llámese cosas de cultura, de deporte, de acercar esas cosas al vecino que no tendría otra posibilidad de hacerlo. Uh-huh. Y como en otras cosas más tangibles que hace el municipio y que se los reclama directamente, porque, a ver, bueno, ¿quiénes fueron el año pasado o qué grupo vos vistes, Viviana, que fue a la Nación a quejarse por el aumento del 400% de la energía eléctrica? Nadie. No pasa nada. No hubo. ¿No? Entonces, hoy por hoy, si los vecinos, obviamente tenemos una relación más directa, la responsabilidad fiscal y política es totalmente distinta, por eso a nivel nacional hacen lo que hacen y a nivel nacional, municipal o provincial no. Entonces, hacemos cosas más tangibles que el vecino ve como siempre. La última que hablamos, estuvimos hablando de la Plaza Central. Sí. Digo, algo súper tangible, súper vivible, porque bueno, todo este trimestre o estos 2 meses lo han vivido todos los vecinos de Florencio Varela, han pasado por la plaza. Lo vemos también en las instituciones educativas que se inauguran. Tenemos jardines municipales que están hechos mejores señora, con mejores prestaciones que un privado. ¿Sí? Entonces, y es tangible. Estamos haciendo asfaltos a pesar de, justamente, como dicen, de la obra pública. ¿Pero por qué? Porque el vecino lo necesita. Quizás antes, hace 2 años atrás, hace 1 año y medio atrás, hacíamos de a 20, 30 asfaltos. Hoy estamos haciendo de a 2 cuadras. Claro. Pero son prioritarios, planificados, estratégicos para unir justamente estos asfaltos que hemos hecho en algún momento. Entonces, bueno, continuamos haciendo la obra que necesitamos en Florencio Varela, seguimos haciendo a nuevos centros de salud, base de examen nueva con fondos propios, con recursos que el vecino está pagando o paga anualmente o paga mensualmente, obviamente junto con la coparticipación también, pero cosas que son palpables. Ahora pronto se va a inaugurar el centro de rehabilitación al lado de Lupa. Digo, tenemos un montón de obras palpables que el vecino va a estar accediendo y las va a ver, ¿sí? Y otras acciones que quizás no son tan palpables, como digo, como que es la recolección de basura o la recolección de ramas, o la recolección de basurales, que digo, acá hago también un mea culpa de todos. Por supuesto. Porque los camiones municipales por ahí pasan en ciertos lugares y ciertos basurales todos los días, Vivian, y no pasan 2 horas que hay personas que vuelven a volcar basura. Mira, hace un rato, en esos lugares. Hace un rato lo hablaba con Jorge Flores de Medio Ambiente y le decía
tenés la gente que de repente te vive cerca de las tosqueras que te revolea la bolsa, pero también tenés la camioneta de 4x4 que te pasa por el lugar y te baja las bolsas de basura. Entonces, y lo vemos por las cámaras, bueno, en los bajos niveles, en las cosas, se multan. Claro. Pero vos fíjate también esa educación que hay en la gente, o no educación que hay en la gente, que bueno, que todo el tiempo está también el municipio detrás para estar limpiando. Obviamente, después está la queja del municipio del basural, pero no sé, pero hacía 2 horas o 3 horas que pasó también los camiones municipales. Sí. Digo, todas esas situaciones en las que todo el tiempo son todos los servicios que hace el municipio y que tiene el municipio, ¿no? En desarrollo social, no solamente cuando hablas de desarrollo social, hablas solamente de una ayuda alimentaria o un certificado de discapacidad. También hablas, por ejemplo, de los centros integrales comunitarios, que tenés actividades, que tenés oficios, que está descentralizado en los barrios, para que todos puedan acceder, para que todos puedan llegar. Los CDI que se estuvieron construyendo, de los 7 CDI que teníamos planificados por Nación, obviamente que 4 terminamos con fondos municipales, 2 estamos renegociando con la provincia. Y tengo que decir que los CDI, esos que he estado en las distintas inauguraciones, yo me quedaba con la boca abierta, porque veía el equipamiento, veía cómo estaban hechos. Yo decía, pero esto es un privado. Bueno, pero estamos hablando de chicos, de nenes, son de 2 a 5 años, que padres también, que ya empiezan a educarse, que ya empiezan a tener actividades pedagógicas, que personas que tienen que salir a trabajar también quizás, ¿viste? En esto de la igualación de género, o de un montón, y de igualación también social, que no tienen para pagar un materno, que no tienen para pagar justamente un jardín de infantes, y que son chicos que obviamente, no voy a hablar de salud, porque no me corresponde, pero bueno, hace que en mi área pasa todas las secretarías y todas las actividades, pero hace justamente al desarrollo mental, pedagógico, de capacidades cognitivas del chico, que después va a ir al primario, al secundario, a la universidad y va a generar un capital humano positivo para el distrito. Claro, eso es lo que uno piensa. Igualdad de oportunidades, ¿no? Si vos das igualdad de oportunidades. Claro. Hay una frase que me quedó del gobernador y que el intendente también, obviamente, pues es uno de los ejes principales del intendente, es el trabajo, la educación. Es que, obviamente, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, es decir, que salgan por lo menos mínimamente de la misma barrera. Claro. Después cada uno, como nos pasa en la vida, sabe si se sigue quedando en la misma línea de largada o sigue corriendo. Exacto. O trotás. Pero por lo menos la oportunidad está. La oportunidad está. Entonces, eso es lo que se quiere hacer siempre en el gobierno municipal, que lleva adelante el intendente, por eso es también el gasto, la inversión, como decimos nosotros, que hay en educación. Porque hablamos de los CDI, hablamos de los jardines infantiles municipales, hablamos de la intervención de cientos de escuelas y jardines de la provincia también que se intervienen diariamente y que con materiales de primera calidad, no las voy a nombrar porque no corresponde, pero de primera calidad, y vos has ido a todas las inauguraciones y a todos los actos para decir lo que son. No son una caja de zapatos ni nada por el estilo, todo lo contrario. No. Así que todas estas cosas que digo, tangibles o no tan tangibles que tiene el municipio en acciones, en proyectos, en actividades, en cosas materiales, infraestructura, que la infraestructura es el motor principal de cualquier país, de cualquier provincia, de cualquier municipio para salir adelante. Bueno, son las que tratamos de seguir teniendo, que el intendente, en lo que me toca a mí, que la parte de economía me dice, rasca la lata, ¿viste? Pero así, bien doméstico. Fíjate qué podemos hacer con esto, fíjate que faltan 2 cuadras, fíjate. Bueno, obviamente que siempre intentamos trabajar en conjunto con las áreas que corresponden, en conjunto con la provincia, también que obviamente seguimos haciendo obras con la provincia, porque la posibilidad que tenemos que el gobernador viene al distrito y sabe lo que falta, sabe también lo que necesitamos. Y eso también es importante, porque si no, estás hablando de la estratosfera de lo que pasa en la tierra, y no es lo mismo, ¿viste? No es lo mismo un paper sentado en tu escritorio que estar en la calle caminando y viendo la realidad que pasa. Bueno, no es lo mismo. Pero a mí me da toda la sensación, Gisela, que desde Nación no caminan las calles, no nos ven, o si nos ven, consideran que somos de distinta categoría.
Sí, yo creo que somos, ni siquiera nos tienen en cuenta, es una cosa rara, ¿viste? Porque no voy a hablar de discriminación, porque obviamente he escuchado cosas horrorosas que no pensé nunca en mi vida. No hay que ser diplomático ni nada por el estilo para hablar cordialmente o bien y no ser un vulgar, pero obviamente ya hablando de dos personas importantes del gobierno nacional, como es el ministro de Economía, como es el propio presidente, que no camina a las provincias, que no camina a los distritos, que no conocen la realidad, que ellos nunca vivieron, entonces no es lo mismo haber estudiado justamente solamente en papeles, a ver lo que pasa en la realidad, que no es lo mismo, porque como decimos habitualmente, cuando estudiamos profesionalmente una carrera, sabemos el deber ser, pero cuando estás en la calle, cuando estás en la gestión, cuando estás en el día a día, en todos los oficios, en todas las profesiones, siempre obviamente cambia las cosas. Entonces, porque te golpea la realidad, ¿la ves? La realidad es totalmente distinta a un paper, y cuando ellos están teniendo hipótesis, como yo digo, hacen hipótesis, hacen modelos económicos, pero detrás del modelo económico, Vivian y la audiencia, hay personas. La economía justamente es una disciplina social. ¿Por qué social? Porque tenés personas que tienen distintas expectativas, que tienen distintas realidades. Entonces no podés tampoco pensar solamente, un 20% lo tiro y seguramente se va a morir y bueno, total de desperdicio, son jubilados, tienen más de 70 años, no me sirven a la población. Si se mueren no nos ocasionan gastos. Es así el Entonces, bueno, pero eso es lo que están mirando. Sí, están mirando una matriz plenamente económica, de un modelo plenamente económico, numérico, sin mirar que hay personas, como nos pasa a nosotros. A ver, seguramente a vos te pasa con tu familia, que van a la farmacia, no le reconocen un medicamento, vienen amargados, no lo traen, se ponen a llorar, o no te dicen nada y no lo toman, peor todavía. Peor, sí, tal cual. Y se mueren y decís, ¿y por qué se murió? Sí. Bueno, esas personas no están en las estadísticas, que es lo que está pasando hoy. Pero quizás vos que estás ahí al lado de esa persona sabés lo que le pasó realmente. Por supuesto. A la persona con discapacidad que está esperando una silla de rueda, que no se están mandando a sillas de rueda. Bueno, hay cosas que son terribles, inhumanas, pero que si cuando vos no estás en la gestión, cuando vos no estás viendo la realidad, pasan estas cosas. Mirá, hay una frase también, sacamos lo de Axel y hablo una frase que siempre nos dice el intendente: junte la lengua con el helado, ¿no? En cosas cotidianas. Sí. Y una de esas cosas macro que también pasan, digo, hace, 2 días que estamos hablando de cierre también de Nestlé, por ejemplo, en Córdoba, que están paralizando la planta. Sí. Y una de las actividades principales de producción importante que están haciendo es la leche en polvo. Leche en polvo. Y vos decís, leche en polvo. En un país que tenemos más de un 60% o casi un 60% de personas con necesidades. Sí. Un Ministerio de Capital Humano que no está haciendo compras y que no está destinando alimentos. Vos decime si a nivel nacional no pueden hacer una compra, una licitación, como corresponde, lo que sea, pero están intentando comprar leche en polvo. Entonces, evitás personas con desnutrición, de lo que estamos hablando de los chicos, evitás cierre de fábrica, evitás justamente el cierre justamente de salarios, de bajar el consumo en la zona de Córdoba. Todo. Bueno, hay cosas que no se piensan, que no se... estas cosas, vuelvo a decir la misma frase que dice el intendente Andrés Watson: juntar la lengua con el helado, no la tienen presente, están en otra cosa. Están en la macro. En la macro, ¿saben qué? Solamente es pagar los intereses del Fondo Monetario, es acordar justamente nuevo endeudamiento y nada más. Porque el 30% del déficit fiscal que ellos se jactan de tener, detrás hay un montón de cosas que el Estado Nacional debería hacer con todos los impuestos que está recaudando, ¿sí? Que tiene la imposición, pues ya te embargan las cuentas, AFIP o ARCA, como se llame hoy, y que sí o sí estás pagando y no se está redistribuyendo. No. Entonces, ese no redistribuir es de servicios. Yo obviamente no voy a estar a favor de ir a la joda porque mi formación económica no me lo permite, porque obviamente uno es técnico para eso, pero en cosas esenciales,
en ayudar a los jubilados, en beneficiar. Pero quizás la baja de retenciones y los impuestos de lujo, como estamos diciendo, redistribuirlos. Bueno, a eso voy. Está comprobado que si vos le das, si el jubilado gana más, si el obrero gana más, si la fábrica funciona, todo ese dinero entra a circular y todo se mueve. Es un engranaje que todo se va moviendo. Ahora, si vos abrís de forma indiscriminada la importación, se empiezan a cerrar las fábricas, los jubilados cada vez tienen menos plata, empieza a estar mal el kiosquito del barrio, la verdulería, el almacén, el señor que fabrica zapatos, todo se empieza a caer, porque la gente no tiene dinero para mover, para que bueno, se cure. Por eso yo no quiero aburrir a la audiencia y con los datos macroeconómicos, pero cuando ellos dicen, por ejemplo, obviamente de un superávit fiscal, cuando hablan justamente de una balanza comercial positiva, pero cuando uno empieza a desglosar y a mirar un poquito más de lo que están hablando, vos ahí estás viendo la realidad. ¿Cuál es la realidad? Es que obviamente tenés más exportaciones de áreas energéticas, de áreas de minería, de ese tipo de sectores que fueron producto de inversiones que hizo los otros gobiernos con obra pública, y disminución, obviamente, de otros sectores como son los manufactureros, y hasta, no solamente los textiles, que obviamente fueron los primeros, sino hasta también de metalúrgicas que tenemos a nivel nacional. Entonces, de obra pública, de materiales, es decir, tenés solamente ciertos sectores financieros y energéticos que se están beneficiando contra sectores meramente productivos, de mayor capacidad justamente hoy de mano de obra intensiva, que se están perjudicando. ¿Qué significa eso? Lo que está pasando y lo están escuchando, o que se escucha muy poco, el cierre de fábricas, el desempleo, la desocupación. Entonces, esa es la realidad. Cuando vos empezás a ver realmente, a desglosar ese superávit que dice, bueno, empezás a ver qué sectores están beneficiados y qué sectores no. Entonces, estás viendo qué sectores son los que están más perjudicados y que son los sectores que tenemos más cerca, que son las pymes. Las pymes, que en el caso del gobierno municipal en el que estamos, de Florencio Varela, venimos hace varios años también principalmente en la última gestión también de Andrés, con inauguraciones constantes de empresas, de fábricas, de producción, ¿sí? Del PITEC y alrededores, creando infraestructura alrededor, creando nuevos asfaltos, todo para hacer una circulación también de todas estas producciones que estamos teniendo, para generar trabajo. Por eso hacemos también, estamos terminando de hacer la escuela de oficio, porque vos fíjate, hace 2 años atrás teníamos un 5%, un 4,7% de desocupación, ¿no? Y no, ¿por qué no bajaba? Porque no teníamos población calificada, ¿sí? O algunos decían también, estaban en los planes y no les convenía. Bueno, eso es una discusión. Pero sí había gente no calificada, y que entonces necesitábamos calificar, que aprendan un oficio para poder ingresar a estas fábricas. Ese es el engranaje o el círculo positivo, virtuoso que estás hablando vos. Ese era el engranaje que estábamos construyendo. Hoy ya tenés un 6,9 también de desocupación, es decir, casi 2 dígitos en pymes, que obviamente te hacen un círculo al revés, ¿no es cierto?, totalmente negativo, que te hace menor consumo, justamente como decís vos, que no van a comprar a Doña Rosa, que no van a comprar una ropa, que no consumen, no sé, en un negocio, que el pibe que iba al colegio privado tiene que ir a la escuela estatal. Sí. Pero aparte, entonces, hay una cosa, Gisela, si vos me abrís las puertas para que venga todo de afuera, y yo tengo, siempre digo lo mismo, una fábrica de sillas donde tengo un lugar que alquilo, tengo las máquinas, tengo los empleados, tengo todo, y a mí la silla me sale de costo, vamos a suponer 10 pesos, y traigo la de afuera y un poquito de menor calidad a 80. Cierro la fábrica, compro la silla a 80, dejo solamente la gente de venta y las vendo a 100. Pero dejo un montón de gente en la calle, dejo un local que alquilaba vacío, dejo un lugar donde estaba la fábrica ese ejemplo vacío. Que vos estás diciendo, que es excelente, Vivian, yo te lo traduzco también en parte de lo que dicen a veces el gobierno nacional actual, o justamente una extrema también que tenemos ahora. ¿Por qué? Pues ellos dicen, bueno, quizás no son eficientes, si las fábricas no son eficientes, porque obviamente tienen costos mayores,
se tienen que readecuar y cambiar. Bueno, ¿qué hace el empresario? Obvio, se readecúa, cambia, pero hace esto. Importa y vende productos. Claro, pero ¿qué pasa? La empresa que tenía 20 empleados, una pyme normal, ni hablar de 80, ni 100, ni 300 como vimos que estuvieron cerrando, cierra. Entonces digo, esa empresa XX sigue funcionando, pero sigue funcionando con 2 empleados. Exactamente. Entonces, esa es la mirada también que tenemos que tener. Y si también tenemos la mirada, como ellos tienen el elogio a Estados Unidos, a las políticas de Trump o lo que fuese, vos fíjate que estamos haciendo todo lo contrario que está haciendo, que va a hacer y que hizo en su momento el presidente Trump, que fue proteger a las industrias nacionales. Es algo lógico de la derecha también. Todas las economías mundiales tratan de cuidar su producción nacional. Obvio, pero acá no, en este gobierno no. Entonces, Francia, hasta con la parte agrícola que tiene, siempre vos fíjate que son revolucionarios y todo el tiempo también, si les quieren aumentar los aranceles o quieren bajar para el tema de las importaciones, obviamente hacen protestas. Claro. Bueno, entonces, esas cosas que a veces se dicen y se repiten a nivel nacional, o el presidente miente, porque sinceramente hay cosas que dice que son muy burdas, le genera a la persona, al común, tiene razón, o sí, y no es así. Hay que mirar realmente, desglosar, como dije al principio, qué es lo que está realmente pasando, ¿no? Porque cuando vos te quedes, yo tengo 46 años, y viví parte de lo que fue los 90, de parte o algo muy similar a lo que estamos viviendo ahora, y viví la época de las canchas de pádel, de parrillada, digamos, las parrillas también de pollo, los remises. Sí. Hoy Vivian la gente no le alcanza para comer, aunque tenga un trabajo, y está haciendo de Uber, con todo el riesgo que conlleva en la actualidad eso. El que se queda sin trabajo dice, bueno, se quiere comprar un Uber o va a pedido ya, o cualquiera de todas esas aplicaciones. ¿Cuántas personas vamos a tener en la calle con ese trabajo? No. Por lo tanto, es decir que lo que antes era redituable, quizás para un grupito chiquito de jóvenes que estaban iniciándose, ya deja de ser también redituable. Claro, porque si vos una torta la tenías que repartir entre 20 y ahora la tenés que repartir entre 200, obviamente que no va a ser redituable, porque si todos empezamos a hacer lo iba mismo, a pasar lo mismo, lo mismo que también tuvimos, que ya lo vivimos. Obviamente los tiempos cambian, tenemos otra tecnología, tenemos otras cosas, otra apertura, pero hay cosas que son muy, muy similares y que en economía van a suceder, van a suceder, y cosas lógicas, hasta te diría domésticas, es así. que cualquiera se da cuenta. Bueno. O lo mismo el tema de quitar los subsidios al transporte, digo, ¿a quién afectas principalmente? A la clase trabajadora, a la gente que tiene que trabajar, al que no le está alcanzando y que está haciendo todo el esfuerzo para poder llegar a fin de mes y seguir teniendo el trabajo y poder seguir llevando el pan a la mesa. Entonces, a ellos estás castigando, no estás castigando a la casta. No, la casta no fue castigada, Gisela, le bajaste impuestos personales, le bajaste el impuesto justamente a los bienes de lujo, entonces le permitiste, no digo que sea la casta en general, pero digo, los que mayores se beneficiaron fueron personas que tenían obviamente ahorros con todo el tema del blanqueo, que no lo vas a perseguir, que no le cobraste nada, que no le bueno, entonces está a la vista hacia dónde va un beneficio mayor, y a vos te quitan ese peso con 50 que lo necesitas para terminar de llegar y tomarte el tren o lo que sea para tu trabajo, para volver a tu casa. Esa es la realidad, esa es la diferencia en la redistribución del ingreso que se va a traducir realmente en una desigualdad social. Es decir, vamos a volver a los que tienen mucho, que siempre nunca quieren que los que están en el medio o acercándose se acerquen, y los que no tienen nada o tienen muy poquito, más como países más latinoamericanos que no tienen derechos, que además no tienen ni obra social y algunos no tienen ni siquiera tampoco jubilación. Entonces, ahí sí nos vamos a ir, como nos decían antes, a un Venezuela, porque vamos a tener gente que tiene mucha plata, que se está beneficiando mucho con todo esto, y gente que no va a tener y que no...
y que le va a costar otra vez 20, 30 años volver a estar en esa clase media. Esa es la realidad. Sí, que se desgrana continuamente. Gisela, bueno, hablamos de todo, Vivian. Hablamos de todo, hablamos de todo. Yo te agradezco muchísimo. Aparte sos tan clara explicando que no hay ni siquiera que preguntar, porque te tirás un tema y vos lo agarrás y lo llevás adelante. Yo te agradezco muchísimo, mejorate, cuídate. Gracias. Igual estamos trabajando porque realmente, como dice el intendente, tenemos que estar en la batalla y con todas las cosas que están pasando, y realmente lo sentimos así. Así que estamos, y realmente agradecer a todos los vecinos que nos apoyan y que también le dan todas las energías al intendente, que es la cabeza, es el jefe de administración, y que bueno, y que vamos a ir para adelante, y que realmente esperamos que tener un Varela mejor, como todos queremos, una provincia, una nación, y que para todos, ¿no? Realmente tenemos ese deseo. Para todos. Gracias. Un beso enorme, gracias por esta conversación. Gracias, Vivian. Adiós. Hasta luego. Chao.